apagamos nuestros micrófonos y le damos inicio entonces a la charla de Ale. Bueno, buenas tardes, colegas. Si se escucha bien, se escucha de corrido y se ve la presentación, ya estamos bien. Bueno, la idea es, sobre esta invitación, hablando con la RO, con la gente del colegio, un poco tratar de difundir esto de esta disciplina del urbanismo en momentos donde se espera mucho del urbanismo, digamos. Estamos en un momento histórico de la humanidad, de la civilización, y que el urbanismo básicamente debería dar algunas respuestas. Y en ese sentido me parecía interesante recuperar algunos conceptos y algunas experiencias. La charla está dividida en tres partes, digamos. Primero, explicar un poco algún tipo de acciones que se están dando en el mundo y en algunas ciudades de Latinoamérica, e incluso en Córdoba. Después, hablar un poco de algunos instrumentos de gestión o instrumentos normativos que podrían servir con esta idea de recuperar las áreas centrales. Y en tercer lugar, hablar de algunas experiencias concretas en relación a esto. Como para empezar, me gustan estas dos imágenes, digamos. Primero, la definición de Roberto Camagni, este economista italiano, sobre la ciudad, que dice que las ciudades existen y han existido en la historia porque las personas han encontrado más ventajoso y eficiente desarrollar sus actividades económicas, culturales y sociales, concentrándolas en el espacio. Básicamente, la ciudad es concentración. Vivimos en ciudades porque nos gusta concentrarnos, porque nos gusta reunirnos. Y porque en las ciudades donde vemos las expresiones culturales, sociales y económicas más importantes de nuestra civilización. La de abajo es una imagen del pintor holandés Peter Arsen, de 1550, donde recrea una escena del mercado, que es básicamente ni más ni menos que el origen de la ciudad. Para hablar de urbanismo, actualmente tenemos los dos aspectos que ver, digamos. El enfoque de cómo son nuestras ciudades, cómo están nuestras ciudades, qué ciudades hemos construido, un mundo altamente urbanizado. Aproximadamente el 50% de la humanidad vive en ciudades. En Latinoamérica este porcentaje supera el 70%, y en Argentina, uno de los países más urbanizados del mundo, llega al 93-94%. Las ciudades las construimos para movernos en auto, para depender del automóvil, y eso le dio hegemonía a este medio de movilidad en la ocupación de nuestras ciudades. Entonces nuestras ciudades, antes de la pandemia, estaban completamente colapsadas por las formas en que las fuimos construyendo, dependiendo del automóvil, y también con una producción fragmentada de la ciudad. Vemos esta imagen de una favela de Brasil, cómo se observa este contraste entre la favela y el country en altura, o las torres de lujo, digamos, simplemente separados por un muro. Esta situación se repite en muchas imágenes en Latinoamérica. Y también las formas en que consumimos, las formas en que nos reunimos, nos concentramos en algún tipo de prácticas que de alguna forma explican, si se quiere, estas crisis de las áreas centrales que vamos a hablar más adelante. Una ciudad con alta fragmentación, con en muchos casos pérdida de identidad, la degradación ambiental, que es causada fuertemente por las ciudades, y un tema que aparece que hace unos meses, hoy tenemos como para discutir, que es cómo vamos a ocupar esas ciudades en el futuro. O sea, cómo es la ciudad de la nueva normalidad. Más allá de que después venga una vacuna milagrosa y todo lo que sea, creo que todos entendimos que la ciudad no va a ser el lugar que conocimos, y las actividades de las personas van a cambiar mucho de acá en adelante. Pero no todo es malo, digamos. También hay muchas ideas emergentes a partir de esto. Ideas como la ciudad viva de hace
de hace 50, 60 años de Jane Jacobs, que daban cuenta de la necesidad de recuperar las ciudades, de volver a vivir en las ciudades, o Henry Lefebvre con este concepto del derecho a la ciudad, que los ciudadanos tienen derecho a consumir la ciudad y que no sufran la ciudad, sino que la aprovechen, la disfruten. El urbanista danés Jan Gehl habla de ciudades para la gente, dejar de pensar que las ciudades son para los autos, o para las máquinas, o para el tráfico, y definitivamente vuelvan a su razón de ser, que son las personas. Algunas ideas latinoamericanas como Volver al Centro de Eduardo Rojas, que en este libro que él tiene refleja casos exitosos de intervenciones en áreas centrales. Andrés Bortagaray, un arquitecto urbanista argentino, que habla de ganar la calle, de estrategias para recuperar la calle, para que la calle sea de las personas, casi con este grito de batalla, hay que ganar la calle. Y los más modernos, digamos, los más contemporáneos, las ideas que están hoy en boga, el urbanismo ecosistémico de Salvador Rueda, y el tema muy fresco todavía, la ciudad de los 15 minutos en París de Carlos Moreno. Bueno, un poco en eso se está hablando, digamos, de eso se está hablando en el urbanismo hoy, básicamente a partir de entender que hay una necesidad de que las personas vuelvan a ser los protagonistas de la ciudad. Cuando hablamos de áreas centrales, hay que hacer una relación de qué significa el área central, qué significa el centro histórico en las ciudades. Yo busqué imágenes de Río Cuarto, que es una ciudad que a mí me encanta, y que tiene como ese carácter de gran ciudad, de gran metrópolis, digamos, si bien es una ciudad de la pampa húmeda y una ciudad que tiene mucha relación todavía con el campo. Sin embargo, es una ciudad del conocimiento, una ciudad de la industria, una ciudad pujante, y que tiene claramente identificado su centro. Cuando hablamos conceptualmente de qué es el centro tiene una condición de compacidad, es decir, son los lugares donde hay mayor densidad de edilicia, donde hay mayor densidad programática, donde hay densidad de servicios, y sobre todo donde los servicios son eficientes, porque justamente vive más gente. Y un poco este es uno de los atributos que deberían tener las ciudades. El segundo aspecto que tiene el centro es el lugar de mayor cohesión social, donde hay mayor accesibilidad por el transporte público, por las redes de acceso, donde es un lugar apto para la interacción social, porque tiene sus equipamientos, sus instituciones, y es en general donde está el espacio público de mayor calidad. Entonces, si vemos que las áreas centrales tienen estas grandes virtudes, bueno, nos preguntamos por qué cada vez abandonamos más los centros, por qué perdemos, digamos, esta posibilidad de aprovechar los centros de las ciudades. Y finalmente, el centro tiene como condición la complejidad. La complejidad en relación que es un lugar que hay mixtura de usos, mixtura de usuarios, es el lugar donde suceden los acontecimientos más importantes, históricamente hablando, simbólicamente hablando y a nivel de identidad, y es lugar de referencia. Como dice Fernando Díaz en un artículo para el área central de Córdoba, el centro es el lugar de todos. Entonces, básicamente es eso. Me gustó mucho esta imagen. Roa me comentaba que en Río Cuarto no hay peatonales, sin embargo, algunos días al año, generalmente antes de las fiestas, se habilitan unas calles peatonales para que la gente aproveche mejor el espacio urbano. Y bueno, y es justamente eso, de ese enfoque del que vamos a hablar. ¿Por qué decimos que el área central está en crisis? Básicamente por estas tres cuestiones: los modos de vida, la aparición de nuevas formas de producción de ciudad asociadas a la vida suburbana, este amor por lo suburbano, también tiene que ver, por supuesto, con el valor del suelo, pero quien puede pagar vivir en el centro muchas veces también elige vivir en la periferia, probablemente justamente por los problemas que tienen las áreas centrales, por los problemas de tránsito, por los problemas de congestión, por el ruido. Muchas veces muchas familias eligen vivir en las afueras de la ciudad, y básicamente eso deriva en un despoblamiento de las áreas centrales.
También impacta sobre el protagonismo de las áreas centrales, los modos de consumo, cómo consumimos, cómo compramos, digamos, cómo nos relacionamos con los servicios. A partir de la década del 90 empiezan a surgir esta serie de contenedores cerrados para el consumo, como son los shopping, los centros comerciales, los hipermercados, también muy dirigidos hacia el automóvil, que también fueron desplazando el protagonismo del área central en la estructura urbana y funcional de las ciudades. Y finalmente, como decíamos antes, los modos de desplazamiento, sumado a una falta de una escasa oferta y calidad del transporte público, la red vial deficitaria, todos los problemas que eso derivan directamente en las áreas centrales, tienden a alejarnos, digamos, de las áreas centrales. Entonces vivimos a 3-4 kilómetros de nuestro lugar de trabajo, el transporte público, porque las densidades son muy bajas, no nos es eficiente, entonces elegimos movernos en auto. Cuando nos movemos en auto, va a ser mucho más fácil ir a un shopping o a un hiper que ir a una peatonal, que ir al centro de la ciudad. Entonces, muchas de esas cosas se explican en estas tres cuestiones. Entonces, ¿cómo modificamos la realidad? Y un poco en esto se estructura la charla. Básicamente, yo me posiciono, obviamente, en el lugar del Estado, quien es el responsable de planificar las ciudades, y el Estado tiene tres tipos de herramientas. Las acciones directas, es decir, la inversión pública, invertir sobre la ciudad, sobre la infraestructura, el espacio público, la vivienda social, la vialidad, la movilidad. También tiene las acciones indirectas, que son las normas y los instrumentos para propender al desarrollo urbano, es decir, el Estado tiene ese poder de regular y normar el desarrollo urbano para orientarlo hacia las mejores condiciones para la ciudad. Y finalmente las acciones mixtas, que son estas ideas más actuales también sobre producción de ciudad, que tienen que ver con la relación entre el Estado y la sociedad, digamos, tanto en su figura, en su actor social, como las ONG, los centros vecinales y demás, como su actor privado, como las empresas, las inmobiliarias, las desarrollistas, que básicamente son muy importantes en la construcción de la ciudad. Entonces, para hablar de acciones directas, ¿cómo multiplicamos el espacio urbano? En un momento donde hay gran demanda de espacios abiertos, nosotros tenemos ciudades en las cuales el 40 o 50% de su superficie son calles. Entonces, si las calles, si uno analiza una calle y vemos que el 80% del área de la calle está destinada a los autos, a los colectivos, a los camiones, a las personas les queda solamente un 20% de esa superficie. Entonces, las personas que son la razón de ser de las ciudades se quedan con un bajo porcentaje de suelo urbano. Entonces, esa es la primera ecuación interesante que discutir. ¿Por qué las ciudades tienen que ser para los autos? Y hay una serie de iniciativas, una serie de acciones que lo que buscan es revertir esas proporciones, es decir, que las personas, la gente sea la protagonista del espacio urbano y a partir de ello el auto y otros mecanismos de movilidad se pueden acomodar en esta nueva lógica y esta nueva mirada sobre la ciudad. En ese sentido hay unos ejemplos bastante contemporáneos, como por ejemplo el caso de la Supermanzana de Barcelona, que es producto de la Agencia de Ecología de Barcelona, dirigida por el biólogo urbanista Salvador Rueda, que básicamente tuvo una idea muy sencilla y muy económica en recursos, pero muy alta, muy rica en ideas, que tiene que ver con la supermanzana, es decir, conformar dentro del espacio urbano un espacio destinado a las personas. Es decir, dentro de este polígono de 9 manzanas, lo único que hicieron fue cambiar el sentido de las calles. Entonces, a partir del cambio de sentido de las calles, solamente entran a esta supercuadra, a esta supermanzana,
las personas que viven en este agrupamiento. Entonces, formula que en este espacio van a ingresar solo los vecinos y fundamentalmente se gana una gran superficie destinada al espacio público, destinada al uso público. Entonces, lugares donde antes había embotellamientos, había bocinas, había camiones cargando y descargando, hoy hay niños jugando y hoy hay gente disfrutando del aire libre. Simplemente son operaciones muy sencillas como pintar el piso, digamos algo tan básico como cambiar el gris del asfalto por el color, y en algún caso ni siquiera el color, simplemente con pintura blanca. Una serie de operaciones que se llaman tácticas, que son mecanismos que se va probando, digamos, distintos comportamientos, y en función de eso se dan soluciones definitivas. Todo a un bajo costo y siempre con la participación de los vecinos. Entonces, en esta calle de Barcelona, que las calles son de 20 metros de anchos, originalmente 12 metros eran destinados a los autos, hoy solo le quedan 3 metros para circular, y obviamente eso también incide en la velocidad, y un espacio para estacionamiento también para ordenar esa cuestión. Sin embargo, la gente con este escenario, con este tipo de operaciones, se ve mucho más favorecida para andar en bicicleta, para salir a caminar, para usar el espacio público y la calle de otra forma. Lo mismo, un poco después en el tiempo, desembarca en Latinoamérica a partir de iniciativas del Banco Iberoamericano de Desarrollo, que mediante una serie de préstamos y de beneficios para ciudades va produciendo este tipo de prácticas y este tipo de desarrollos en ciudades. Esto es en Río Negro, en Colombia, que básicamente es la misma operación que en Barcelona, diseñar espacios a partir de una zonificación de las áreas de calzada y con eso convertir y duplicar el espacio urbano. Vean cómo una esquina, como nosotros podemos ver, con autos estacionados, con autos ocupando mucho espacio en la calle, se convierte en un espacio que a su vez tiene una característica icónica muy importante, y obviamente también se regulan las velocidades, los niños pueden jugar en las calles, hay más docilidad del espacio urbano, lo que llamamos la pacificación de la calle, cosa de que no sea un lugar de peligro, sino que sea un lugar justamente para disfrutar en el espacio abierto. Otro ejemplo también muy exitoso en un proyecto que se llama Panamá Camina, con la misma lógica, las mismas iniciativas. Básicamente se diseña una serie de espacios dentro de la calle, a partir de eso se hace un diseño gráfico y artístico, y con eso la gente empieza a consumir de otra forma ese espacio urbano. Entonces, este tipo de prácticas es como muy sencilla de hacer en cualquier ciudad, y por los resultados que se están dando en las distintas ciudades de Latinoamérica, en nuestro medio viene perfecto, en nuestro contexto donde siempre tenemos escasez de recursos, donde no hay plata para grandes obras de infraestructura. Vean, simplemente con pintura y mucha inteligencia y creatividad se puede transformar por completo un espacio urbano. Otro mecanismo bastante interesante es esta idea que surge por primera vez en San Francisco, en Estados Unidos, la idea del parklet, que es una forma de ganarle espacios al auto, digamos. La palabra parklet es la conjunción de parking y pallets, o sea, originalmente se hacían estos mobiliarios urbanos en el espacio de los estacionamientos de autos, como se ve, simplemente ocupar 1, 2, 3 espacios de estacionamiento con un espacio público, con un banco, con un juego de mesas, simplemente para generar espacio público. Entonces, un lugar donde antes no había espacio público, donde no había lugar para encontrarse, para reunirse con la gente, hoy tenemos la posibilidad de producir este espacio público, sobre todo en lugares donde no tenemos plazas y parques. Es muy sencillo, y con un recurso mínimo se puede producir este espacio de alta notoriedad y con grandes posibilidades de apropiación por parte de la gente.
En Córdoba se hizo en el 2018 un concurso para desarrollar parklets en la zona del Abasto, mediante la Agencia de Desarrollo Económico. Participaron muchos interesados y surgieron ideas muy interesantes. En San Vicente también hubo una jornada de urbanismo táctico que colonizaron las calles de San Vicente con estas prácticas que son, como les decía, muy sencillas de hacer y solo se necesitan creatividad. Entonces, miren si no hay trabajo acá para los creativos, en este caso creativas, que son las arquitectas y arquitectos. Para hablar un poco de Córdoba, digamos que es el lugar donde yo trabajo, donde yo me desarrollo. Es una ciudad pionera en peatonalización. Ya en 1968 tenía una peatonal, la primera del país, y básicamente de ahí empezó un camino bastante largo con esta lógica. El proyecto para el área central de Miguel Ángel Roca lo que producía, lo que pensaba era algún tipo de organización de los espacios del centro a partir de sus características particulares. Entonces, la calle 9 de Julio era pensada como una especie de unión entre el Boulevard Chacabuco y La Cañada, entonces tenía la misma imagen con estas pérgolas. La calle Obispo Trejo era pensada pensando que había edificaciones coloniales y la Compañía de Jesús y digamos rastros de ese pasado colonial. Proyectó una calle con álamos criollos, recreando esta idea de ciudad colonial. En la zona de la legislatura, bueno, con imaginarios asociados al derecho romano, etc. Y estas son las intervenciones más nuevas, digamos, más contemporáneas, donde se toma esta idea de la peatonal también es un espacio lúdico, un espacio donde se pueda a lo mejor hacer alguna actividad más recreativa y no solamente de paseo de consumo. Paralelamente a las peatonales, la ciudad fue gracias a las peatonales en realidad, la ciudad fue conformando una red interna de galerías que en su momento fueron reconocidas a nivel internacional, porque era una gran red de galerías internas donde se desarrollaban todo tipo de comercios, y como les decía, esto entró en crisis a partir de mitad de la década del 90, que empiezan a aparecer otras figuras de consumo como los shopping, los hiper, y de a poco estas galerías se fueron perdiendo protagonismo. Sin embargo, el centro goza absolutamente de vitalidad hasta nuestros días. Una experiencia interesante, un concurso de ideas proyecta Córdoba Imagina el Centro, que se hizo en el año 2015, que lo organizaron las facultades de arquitectura, el AUS del Interior y una serie de instituciones y los colegios profesionales. Me tocó participar junto a Celina Caparossi, Fernando Díaz Terreno y Marcelo Corti, y desarrollamos un proyecto para una nueva forma de ver el centro, que era con esta idea de la macrotrama, con la idea de la supermanzana, con la idea de pensar que la movilidad se tiene que resolver por las avenidas, la movilidad tiene que estar garantizada tanto en transporte público como en transporte privado por esta trama de avenidas que tiene el área central, y el resto de las calles internas, debía ser un poco más dócil con las personas y sobre todo aprovechando y revalorizando la tendencia y la cultura de peatonales y de galerías que ya tenía el centro. Entonces se pensaba que las macrotramas podrían albergar el transporte público, el transporte privado, para hacerlo más eficiente. Los distintos elementos de la estructura urbana también tomaban protagonismo, digamos, en este caso la Cañada, y quedaban dentro de estas macrotramas o estas supermanzanas los edificios de patrimonio para aprovecharlos, para vivirlos de otra forma y que no sean completamente obstruidos por los autos. Un poco esa es la misma idea. Hoy la Municipalidad de Córdoba también aprovechando, no sé si es la palabra aprovechando la pandemia, pero se dice que si no hubiera habido esta pandemia, todas estas prácticas hubieran sido difícilmente materializables. La Municipalidad está desarrollando un programa que se llama las Supermanzanas, la Gran Manzana, que hasta el momento desarrolló 3. Esta es en la zona de la Municipalidad y de Tribunales, que consiste básicamente en peatonalizar
una superficie de 4 hectáreas y resolver todas las movilidades y los atravesamientos por las vías paralelas. Entonces se modificó el sentido del transporte público, se hicieron algunos acuerdos para no estacionamiento y demás, y con eso se liberó una enorme superficie para el espacio público. Obviamente que esto tiene una connotación muy fuerte en relación a la pandemia. Esto está en el Banco Nación. Ustedes saben que en los días de cobro se acumulan muchísimas personas frente a los bancos, y bueno, y esto casi que fue una iniciativa que aprovechó esa necesidad de generar más espacio en la ciudad, y básicamente una calle que era muy transitada, como la 27 de abril, la San Jerónimo, hoy solamente pueden pasar, tiene una ciclovía y un espacio para que pasen los colectivos. Entonces, vean que no es imposible, digamos, si en Córdoba, que es una ciudad sumamente, digamos, pretensionada por las vías de movilidad, si se puede hacer esto, perfectamente se puede hacer en cualquier otra localidad. Y obviamente también es oportunidad para ocupar con otras formas, en este caso el barco Sorocabana ocupa la calle, ya no la vereda, sino la vereda queda libre para el paso, entonces la calle toma otra nueva forma de ocupar. Bueno, básicamente estas son las imágenes que están resultando. La tercera supermanzana en la zona de Mercado Norte, que bueno, es una zona que ya en sí es muy pintoresca, es muy pictórica por ser un mercado, pero a su vez por todo el folclore que esto tiene, con la gente, con el cordobés que va a este lugar. En este lugar se escucha cuarteto, en este lugar se reconoce el cordobesismo, digamos, como diría la Mona, como mucho más fuerte. Bueno, entonces este lugar va tomando de esos atributos de la propia ciudad y lo transforma en imaginarios y en espacios públicos. El segundo punto tiene que ver con las acciones indirectas, esto que decíamos, hacíamos referencia a las normas, un poco pensar cómo a partir de las normas podemos transformar, podemos intervenir en las áreas centrales. Para hablar de normas hay que entender cuál es el poder configurador de las normas, y básicamente estas imágenes lo muestran. El primer trazado urbano del siglo V a.C., del Tratado de Mileto, que básicamente decía cómo deberían formarse las ciudades con esta retícula, al París de Haussmann, que uno conoce las grandes demoliciones y los bulevares, pero uno de los principales atributos del plan Haussmann era esta forma de higienizar la ciudad a partir de controlar las alturas, las mansardas, los patios internos, es decir, que las ciudades se vuelvan más habitables. El mismo caso, y uno de los ejemplos más espectaculares de diseño normativo y diseño urbano, es el plan de ensanche de Barcelona de Cerdá de 1860, coinciden, son contemporáneos, y básicamente se ve cómo la rigurosidad de la norma hace que la ciudad tenga la imagen que tiene, y eso obviamente en las ciudades españolas es un atributo. Más en el siglo XX, esta es la ley de zonificación de Nueva York. Estos son dibujos, los dibujos previos que hacía Hugh Ferris para ver cómo iban a ser los edificios, porque la normativa pensaba que, como se estaban construyendo torres, las torres tenían que tener estos retiros, digamos, para que entre la luz a la calle. Y si ustedes ven esto, básicamente es la misma forma que tienen los edificios más paradigmáticos de la época, como el Empire State o el Chrysler, tienen esta forma. O sea que el poder de las normativas, cuando hay un mercado, cuando hay un producto que es factible de ser desarrollado, es sumamente importante. Desde ahí en adelante las ciudades empiezan a tener distintas crisis. Podríamos decir que hoy estamos en una, pero las guerras, sin embargo, fueron las principales. No solo la guerra, sino también la tuberculosis en Europa. Entonces, a partir de eso, el modernismo empieza a pensar otras formas de ciudades más aireadas, ciudades donde la naturaleza sea la protagonista, donde la ciudad se parta, se fracciona, digamos, en función de sus usos, de sus actividades,
y eso llevó a tener ciudades como las que tenemos hoy. Este es el caso de Brasilia, una ciudad nueva, pero que toma los postulados de la Carta de Atenas de 1942, y eso tiene consecuencias bastante importantes en la forma en que se consolidaron las ciudades hasta nuestros días, es decir, ciudades extendidas, ciudades producidas a partir de las posibilidades de movilidad por el automóvil, ciudades separadas en funciones. Entonces, a partir de la década del 60, una serie de urbanistas y de teóricos y de arquitectos de Europa empiezan a reaccionar contra esto. Uno de ellos fue Aldo Rossi, que escribe un libro que se llama La arquitectura de la ciudad y retoma la necesidad de volver a la ciudad, de volver a recuperar las ciudades históricas del centro histórico y obviamente con claves contemporáneas, pero intervenir la ciudad era la idea, es decir, sobre todo la ciudad construida, es un poco el título de esta charla. Y a fines de siglo ya aparece la figura de la regeneración, la renovación urbana, la ocupación de vacíos, esta figura del grande proyecto urbano que tiene como finalidad reciclar estas infraestructuras abandonadas, estas áreas industriales obsoletas, áreas ferroviarias en desuso, áreas portuarias, y a partir de proyectos mixtos donde el Estado se asociaba con el privado para producir este tipo de desarrollo. Entonces, el caso más conocido para nosotros es el de Puerto Madero, pero este tipo de proyectos entre la década del 90 y principios del siglo XXI se fueron dando en todo el mundo, y hoy básicamente es una de las formas más fuertes que tiene la ciudad para transformarse, el gran proyecto urbano. Para hablar de normas urbanísticas, y citando el caso de Córdoba, tenemos primero la normativa general, que esto ustedes la conocen muy bien porque trabajan todo el tiempo con normas, es decir, los arquitectos y arquitectas no pueden intervenir en la ciudad si previamente no pasan por este filtro que es la norma, y muchas veces las normas tienen algunos problemas y esos problemas hacen que no podamos construir lo que necesitamos o haya que ajustar algún aspecto de la normativa. Pero lo que me interesa a mí es hablar de las áreas centrales. En el caso de la ciudad de Córdoba tiene una normativa especial para el área central que es sumamente muy vanguardista para la época en que se hizo una normativa tomando esta macro trama, digamos, ya en el 85 se había hecho esta lectura de que había una trama rectora con avenidas, con bulevares y demás, y se regularon por un lado los corredores, por otro lado las áreas, y a su vez se identificaron áreas singulares como este valiosísimo centro histórico que tiene Córdoba, y que a partir de eso la identificación y reconocimiento de los monumentos se desarrolló esta norma que era muy cuidadosa. Como les digo, esta norma es de los años 50 y actualizada en el 85, que fue para la época en que se hizo sumamente vanguardista. La imagen típica de Córdoba se basa en esta normativa morfológica, una normativa que prioriza la regularidad urbana, la forma urbana, por sobre las capacidades constructivas. Entonces hay parcelas que tienen más superficie, pero tienen una capacidad constructiva controlada. Bueno, un poco esto es el resultado de esa visión. A tal punto esta mirada es válida, la de las normativas morfológicas, que el Código Urbano de Cava, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, toma este concepto del código morfológico y lo lleva a su nuevo código urbano aprobado hace 1 o 2 años. Entonces se ve cómo estos valores de la ciudad de Córdoba traspasan no solo el tiempo, sino también trascienden la propia ciudad. También hay una variable no menor que es la gestión del patrimonio. Hay una serie de prácticas y de instrumentos que con el tiempo se fueron perfeccionando, como la definición de áreas de protección del patrimonio, es decir, no se protege el bien en particular, sino se protege un área de influencia justamente para evitar que yo deje el bien protegido, pero al lado
se demuela todo el resto, entonces se va perdiendo el carácter homogéneo de este corte histórico, que es básicamente lo que nos interesa remarcar en la ciudad. Se diseñan perfiles especiales para que conviva lo viejo con lo nuevo. Uno camina por algunas calles de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, y ve cómo tenés una casa divina, un petit hotel del siglo XIX, y al lado tenés una torre de 20 pisos. Bueno, evidentemente esas prácticas se fueron mejorando para evitar justamente estos desequilibrios. Aparece la transferencia de edificabilidad como mecanismo de compensación de propietarios de inmuebles afectados a protección histórica que no pueden aprovechar las características de la normativa, y la normativa en patrimonio en general es un instrumento que está en constante revisión, y fundamentalmente con la participación de un consejo asesor, un consejo de expertos, que obviamente son los que más saben de la temática. Entonces, como les decíamos, las áreas de protección del patrimonio, una forma de proteger muchos inmuebles a la vez, delimitando cuáles son las áreas a proteger, y en función de eso proteger a todo el sector. Obviamente que la protección no es solamente evitar que se demuela, sino también hay que inyectar programas de reactivación para que esto no se convierta en un cementerio de edificaciones que no se pueden recuperar. Como les decía, la transferencia de edificabilidad, es decir, dentro de un área de renovación, las posibilidades de densificación se transfieren a otros sectores de la ciudad, que son sectores especiales, y que le permiten al propietario mantener el inmueble y no perder de alguna forma ese beneficio que le daba la normativa de una capacidad constructiva. Y como les decía, la necesidad de regular perfiles normativos que a su vez permitan la renovación, pero se relacionen con los inmuebles que no se pueden demoler. Entonces, yo tengo un plano de calle que es, o sea, 10 metros de altura, que es la altura del inmueble a preservar, pero el inmueble que se demuele también sigue preservando ese perfil, así la ciudad también adquiere mayor legibilidad y claridad para su comprensión. En relación a los instrumentos, que esto es otro tema también que mencionaban en las preguntas, digamos, hay una cantidad de instrumentos de gestión que son diferentes a la normativa más estática, que tienen que ver con la identificación de aquellas áreas de la estructura urbana que son singulares, que son especiales, que son particulares, y que obviamente requieren, por un lado, una regulación especial, y por otro lado son oportunidades para producir transformaciones urbanas. En ese contexto encontramos la red vial, los cursos de agua, los trazados ferroviarios, no solo los trazados, sino los predios anexos a los trazados ferroviarios, las áreas industriales que ya están en desuso, los canales de riego, etcétera, etcétera, que son todas grandes oportunidades para producir transformaciones urbanas. Entonces, en esa línea aparecen una serie de instrumentos como el concepto de las áreas de promoción urbana, que es una herramienta que le permite al Estado generar incentivos para la renovación urbana, para la regeneración urbana, y que se ubican básicamente en estos sectores que hoy están degradados, que hoy tienen ciertas dificultades de desarrollo. Sin embargo, cuando uno las ve en esta escala, se convierten en oportunidades estratégicas para la estructuración urbana. Otra figura son los planes especiales, que son, en algún caso llamados planes de detalle, que son mecanismos donde se hace un diseño muy particularizado, muy detallado de un sector urbano, y que obviamente el desafío en esto es encontrarle la vuelta para saber de qué maneras, con qué herramientas se puede traccionar y se puede gestionar su transformación. Y los instrumentos de gestión que hoy tenemos a disposición, que seguramente en Río Cuarto también hay, los convenios urbanísticos, las transferencias de edificabilidad, la posibilidad que tiene el municipio de captar plusvalías a partir de ciertas intervenciones urbanas. Bueno, son herramientas sumamente válidas para alentar estos procesos de regeneración o de transformación urbana que estamos buscando, que estamos tratando de hacer para recuperar estos sectores que hoy
muestra algún tipo de degradación, algún tipo de problema. Como veíamos, es cuestión de identificar estas áreas particulares a los fines de poder intervenir en ellas. Y en función de ello viene el tercer punto, que serían las acciones mixtas. ¿Cómo hacemos para concertar con el privado para que la sociedad organizada pueda participar, se pueda construir ciudadanía a partir de la relación con el Estado o con la planificación urbana? Contarles algunas experiencias, como el proyecto Distrito Abasto, que tenía básicamente como misión revitalizar el borde norte del área central, y un poco se plantearon estas tres premisas, digamos, que el Estado debía planificar, no dejarle librado al mercado el desarrollo urbano, sino la planificación sea liderada por el Estado, pero con un gran condimento de participación en distintas instancias de participación dentro de la municipalidad, con actores clave, con la ciudadanía, con las ONG, con las cámaras empresariales, los colegios profesionales, las universidades. La municipalidad tiene un consejo consultivo en el Instituto de Planificación del Instituto de Planeamiento de Córdoba, que estaba formado también por actores representativos de distintas instituciones, y finalmente el Consejo Deliberante como instancia deliberativa mayor. Y nada puede hacerse sin gestión, si no gestionamos, si no estamos con los actores, si no desarrollamos un marco normativo que le dé transparencia y seguridad jurídica a todo esto, y no acompañamos con obras públicas, bueno, difícilmente los planes puedan avanzar. Entonces, como para contar rápidamente qué es un distrito, o sea, de qué se trataba este plan: la concentración de establecimientos en un espacio geográfico delimitado dedicado al desarrollo de actividades similares incentivadas con beneficios fiscales y de promoción. Por esto es que el Estado lidere el proceso de transformación. El concepto de distrito es un concepto bastante viejo, digamos, que se desarrolló en distintos lugares, en Estados Unidos, en Europa, pero en Buenos Aires, hace unos 10 años se vienen desarrollando estos distritos con mayor o menor nivel de éxito: el distrito tecnológico, el distrito de las artes. Bueno, acá en Córdoba el primer distrito que se pensó fue el distrito Abasto, que se ubica en el borde norte, como decía, del área central, y tiene estos objetivos como inducir un proceso de transformación urbana, propiciar el desarrollo de actividades productivas, el desarrollo sostenible, contribuir a la recuperación del espacio público y garantizar el reparto equitativo de cargas y beneficios, un dato no menor, porque si esto no se administra bien, siempre los ganadores son los mismos, los perdedores son los mismos. Entonces, bueno, la idea es que la sociedad se vea beneficiada en su conjunto. Un sector que además tenía una historia, digamos, la zona del mercado de Abasto, la zona del mercado norte, con una gran tradición de desarrollo económico. Entonces, el proyecto no era solamente un proyecto inmobiliario, sino fundamentalmente de erradicación de actividades económicas. Entonces, para eso se analizó, bueno, cuáles son los problemas que tiene el área central, problemas asociados al espacio público, problemas asociados a la movilidad, la pérdida de población residente, producto de estos procesos que veíamos, donde había un gran éxodo de población a partir de la década del 60 hacia las periferias urbanas, y los centros se veían despoblados. Y otro problema que también era la escasa accesibilidad, o al menos era un problema más bien de perceptual, es decir, que el centro no es accesible. Obviamente, si voy en auto, porque es un centro que tiene muchas peatonales. Ahora, si yo estoy caminando, es el centro más accesible que hay. Entonces, también un poco tenía que ver ese enfoque. La pérdida de vitalidad de las actividades, porque si bien hay muchísima actividad comercial, esa actividad comercial, ustedes saben que la monofuncionalidad de un sector lo que tiende es a que a las 6 de la tarde el lugar esté muerto, esté totalmente abandonado. Entonces se necesitaba incorporar vivienda, incorporar otros programas, y finalmente la necesidad de actualizar las normas, porque, bueno, como veíamos, ya tenían más de 3 décadas las normas, y entonces había una necesidad de desarrollar instrumentos más dinámicos, más activos y no tan estáticos como la clásica normativa urbana.
Y por otro lado había que ver qué oportunidades tiene el área, son muchísimas. Una red vial jerárquica, o sea, tenés las avenidas, tenés la avenida costanera, tenés un trazado ferroviario, una actividad comercial ya instalada, o sea que no hay que inventar reconocimiento social porque es una zona que ya la tenía. Tiene un tejido, este sector, bastante apto para la renovación, muchos tinglados, muchos depósitos, muchos galpones, producto de su actividad de mercado, y un patrimonio arquitectónico concentrado en torno al mercado, pero en el resto no tenía tanto patrimonio, entonces en una zona apta para la renovación. Había parcelas de todos los tamaños, pero había algunas muy interesantes para un proceso de renovación, y estas características de espacio público, como las peatonales, las plazas, el río, el Parque Las Heras. Bueno, entonces a partir de eso se desarrolló un plan que tenía estos tres ejes: el espacio público, las actividades económicas y mecanismos de promoción para la atracción de población. En relación al espacio público, todas las prácticas que veníamos viendo, el mejoramiento de la costanera, la cañada, aprovechando esta obra que estaba realizando la provincia, el ensanche de la avenida Maipú, la recuperación de la Plaza de los Presidentes. Y en relación a la movilidad, bueno, obviamente toda esta práctica de la prioridad peatón, las áreas de pacificación, áreas de tránsito calmo, intervenciones artísticas, que bueno, estas las estamos viendo ahora ya materializadas. Y por otro lado, bueno, ¿cómo atraemos población? Entonces se pensó que la mejor forma de atraer población era primero promover el desarrollo de proyectos especiales, es decir, que sea una zona atractiva para el desarrollo inmobiliario. Complementariamente a la inversión pública también debería haber inversión privada. Entonces, antes de la pandemia ya se habían registrado 25 proyectos para desarrollarse acá, y obviamente la crisis económica y social frenó un poco el desarrollo, pero digamos ya estos 25 proyectos ya tienen sus posibilidades de materializarse. Había una extensión de derecho de edificación por un plazo de 3 años, eso daba también cierta ventaja, y el premio, la premiación a proyectos que tengan innovación tipológica, terrazas verdes, un poco siguiendo el enfoque. Bueno, un poco la lógica de proyectos, que este proyecto está en internet, si después lo quieren consultar mayor detalle, y fundamentalmente, como decíamos, la instalación, el desarrollo, la promoción del desarrollo de actividades económicas, como los coworking, como las incubadoras de empresas y todo tipo de prácticas económicas que llamamos industrias limpias, que bueno, esto es Espacio Abasto, que ya está funcionando hace unos años. Se instaló acá el Club de Emprendedores, la Oficina de Empleo, la Municipalidad tenía el Centro de Capacitación, bueno, una serie de acciones dirigidas a esto, además de exenciones impositivas y demás. El segundo proyecto que les quería mostrar era un poco también Río Cuarto. Yo sé que hay algunas instalaciones industriales asociadas al trazado ferroviario que están en desuso, que están en cierta degradación y que son grandes oportunidades para el desarrollo urbano. Entonces les quería contar este proyecto del Plan de Recuperación Social y Urbanística de los predios ferroviarios de Alta Córdoba y Barrio Talleres, una superficie de 60 hectáreas ubicada al norte del área central, entre Alta Córdoba y Talleres, con una superficie destinada al uso ferroviario de 8 hectáreas y 50 disponibles para la intervención. Obviamente que para esto hubo que hacer un acuerdo con la Agencia de Administración de Bienes del Estado, la AVE, para que obviamente estaba interesada en gestionar estos predios. Como ustedes habrán escuchado, en todas las playas ferroviarias de Buenos Aires, de Rosario, de Mendoza, se vienen dando este tipo de proyectos que tienden justamente a recuperar para la ciudad y trasladar las infraestructuras ferroviarias en desuso a las periferias. O sea, acá hay una fábrica de trenes, una fábrica de ruedas para trenes, acá hay una estación con playa de maniobras, y acá hay galpones de reparación que obviamente no se usan, lo cual no quiere decir que este proyecto invalide la posibilidad de reactivación del ferrocarril, pero vean el estado de los predios.
este caso la Villa de los Galpones, que como muchos predios del Estado se toman con asentamientos. Es la estación de Alta Córdoba, que está un edificio impecable, que está en buen estado y se usa para el tren de las sierras, o sea que está en uso. Y la joya, digamos, de la corona, la joya de la abuela, sería el predio de Forja, que tiene estos edificios gigantescos y hermosos que muestran también el patrimonio industrial. Bueno, para esto se hizo un proceso de planificación que duró 2 años, entre las negociaciones con AVE, la elaboración de un plan maestro, de un plan especial, perdón, primero que tenía como estos 6 ejes: la revitalización, recuperación y generación de espacio público, mecanismos de inclusión social, por eso se puso acá un parque educativo, actividades del desarrollo sostenible como que todos los edificios tengan prácticas de urbanismo sostenible, energías alternativas, ahorro energético, etc. Pensar en la movilidad sostenible. Estos predios se ubican en una situación muy estratégica para promover no solo la movilidad ferroviaria, sino también el transporte público y también el transporte en bici. Y por otro lado, la conectividad interna de estos grandes predios, que son barreras para la conectividad urbana. También el eje de habitabilidad, pensar en la posibilidad de incorporar vivienda. Y finalmente la necesidad de recuperar, de preservar, de proteger la identidad y el patrimonio. En ese contexto se desarrolló un plan maestro que era simplemente a los fines de definir indicadores urbanísticos para finalmente desarrollar un concurso nacional de ideas que fue un concurso de escala nacional, tuvo participantes de todo el país, y este es el primer premio del arquitecto Alberto Maulina, un proyecto sumamente interesante, pero lo que quería mostrar es que gracias a esta posibilidad de los concursos se encontraron múltiples formas de ocupar este predio, de desarrollarlo, mejores formas de aprovecharlo, de abrirlo a la sociedad, y justamente ese es el valor de los concursos de ideas, que a partir de una iniciativa del Estado, la matrícula profesional, la comunidad de arquitectas y arquitectos puede expresar en la ciudad todas esas vocaciones y esas expectativas que tienen sobre la ciudad. Los concursos son escenarios para la discusión, para poner en cuestionamiento ideas, para poner en debate, para organizar distintas formas de pensar la ciudad y escucharlas también. Y bueno, y eso justamente es lo bueno de los concursos. Y para terminar la charla, yo también en mi actividad docente me pone muy contento que estas prácticas, digamos, que se están desarrollando, o estas ideas, estas discusiones que se están dando a nivel profesional y a nivel político, también se lleven a los ámbitos de formación de arquitectos y arquitectas, que en este caso tenemos la suerte en Córdoba de tener una de las universidades más reconocidas, más antiguas, y dentro de la universidad, la Facultad de Arquitectura es una facultad masiva, y en este contexto de crisis y de pandemia siguió funcionando, siguió pujando y siguió produciendo ideas con esta idea de que la academia es una usina de ideas permanente, y yo creo que el principal valor que tiene es su relación con la sociedad. Para terminar, me gustaba esta frase que describía qué era la ciudad, de Ortega y Gasset. El filósofo dice: ciudad es ante todo plaza, ágora, discusión, elocuencia. De hecho, no necesita tener casas, las fachadas bastan. Las ciudades clásicas están basadas en un instinto opuesto al doméstico. La gente construye la casa para vivir en ella, y la gente funda la ciudad para salir de la casa y encontrarse con otros que también han salido de la suya. Y me parece que esta idea de salir de la casa, salir de la ciudad, es algo que todos estamos deseando, que todos estamos pensando en este momento, y creo que en ese contexto las ciudades y el urbanismo deberían dar una respuesta muy elocuente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Excelente la charla, hermosa.
Un aplauso. Gracias, presidente. Bueno, realmente, bueno, ahí está la repercusión de los que nos están acompañando, Ale. La verdad que muy lindo y muy enriquecedor. Y bueno, este es el momento, quienes quieran, de por ahí hacer alguna pregunta puntual, algo que quieran ahondar, algún tema que haya sido sugerido, a lo mejor por Alejandro y quieran por ahí ahondar un poquito, bienvenido sea, activen los micrófonos. No hemos tenido durante la charla preguntas en particular. Acá estoy en compañía del presidente de la Regional 4, también aquí está José. Hola a todos, ¿cómo les va? Hola. Un gusto, la verdad que... Buenas tardes. Poquito porque llegué tarde, pero la verdad que excelente tu charla. Y te agradezco. Muchas gracias. Desde el primer momento de participar. Así que bueno, ahí estamos, quienes quieran, si no también tenemos varias preguntas que muchos han ido haciendo durante la preinscripción, pero por ahí me gustaba esto, ¿no? De que el mano a mano podía ser lindo para quienes quisieran preguntar algo a través del micrófono. Como ustedes quieran. Sí, se me bajó la silla. Sí, acá Nora. No, yo quería hacer una pregunta porque hace 8 meses que no voy al centro. Entonces quería saber, tengo que decir la verdad, no conozco las acciones del urbanismo táctico que estuviste describiendo que se han hecho en Mercado Norte o vecinas a la municipalidad y demás. Y quería saber si todo esto, si bien entiendo que es algo que puede ser cambiante, dinámico, si vamos hacia una nueva normalidad, digamos, y de golpe vamos a poder empezar a salir de nuevo y demás, si eso van a quedar como acciones fijas, si va a poder conservar el mobiliario urbano, esas áreas donde juntarse con los chicos y demás, o no. Bueno, esta idea del urbanismo táctico sí tiene justamente esa virtud, digamos, no es algo que sea irreversible. Sin embargo, yo creo que la apropiación de la gente va a tornarlo a esto permanente. Entiendo que es así, digamos, ver a la gente sentada en esos bancos o los bares pudiendo abrir después de varios meses cerrados, usando la calle, me parece que es como un símbolo de triunfo, digamos, sobre la crisis, sobre la pandemia, que difícilmente pueda revertirse. Sin embargo, si este tipo de prácticas trae algún perjuicio a la movilidad, al tránsito, genera dificultades, seguramente podrá ser reversible. Pero entiendo que la gente es la que va a terminar decidiendo y apoyando si estas prácticas son saludables para la ciudad o no. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Nora, por tu consulta. No sé si ahí tenemos a Marité con el micrófono prendido. No sé, Marité, si querés hacer alguna pregunta. No quiero hacer ninguna pregunta, solamente que me gusta mucho el planteo a partir de la preservación del patrimonio y de la preservación también del área y de la imagen completa, un poco de lo que hablábamos ayer, de lo que veíamos que estaban interviniendo en una manzana emblemática en la ciudad, desde el gobierno municipal, donde está el Consejo Deliberante, en un viejo mercado, agregándole está bien que se puede remodelar, pero el sistema de concursos hubiera sido mucho mejor y que no se perdiera lo que hace a nuestra identidad. Eso es lo que yo rescato de toda la charla, un montón de cosas, pero esto es fundamental. Y acá hay muchas áreas en las que se puede intervenir de maneras semejantes a las que Alejandro propone, ¿no? Es decir, está el bulevar, está la estación de trenes, el mismo galpón ese que los otros días el Fede contaba o preguntaba. Bueno, con todos estos talleres en los que trabajan todas estas industrias sin humo, estas industrias limpias,
no es solamente un hecho puntual, sino que son muchas cosas las que se deben trabajar. Pero en realidad a mí me confirma, es decir, hay alguien que expresa de mejor modo lo que yo, porque él es especialista, lo que yo siempre pensé. Bueno, Lo felicito y le agradezco la charla. Muchas gracias. Una pregunta. y Santiago. ¿Cómo estás, Alejandro? Yo quería preguntar, este año, en base a lo que yo cursé en Urbanismo 2 de la carrera, por ahí, ¿por qué es que, digo, en la teoría y lo que nos enseñan a nosotros, que es todo esto de la ciudad concéntrica y la ciudad que apunta a densificar y que tenga todos estos corredores, pero acá en Córdoba, desde la municipalidad, no se plantea un futuro de acá a 20 años, todas estas teorías, sino de que se sigue pensando en que la mancha urbana se siga creciendo con proyectos urbanísticos como el de Docta, como el de Disur, como el de Horizonte, y no se plantea nada a nivel normativo y a nivel, no sé, macro, en donde se les prohíba la construcción por fuera de lo que es el anillo de circunvalación, ¿no? Con todo lo que eso conlleva de lo que son los servicios y las infraestructuras. ¿Cómo estás, Santiago? Che, mirá, bueno, sí, en primer lugar, hay por un lado iniciativas para recuperar el área central, para densificar la ciudad, para promover una ciudad compacta, ciudad policéntrica, ciudad equilibrada, todo lo que pensamos y entendemos que tiene que ser la ciudad. Y por otro lado hay presiones económicas, presiones sociales, presiones políticas, que bueno, ahí sí yo no voy a responder, digamos, por las políticas, digamos. En todo caso, básicamente la ciudad está conformada por una serie de fuerzas sociales y económicas que van tensionando distintas decisiones. Y muchas veces la política no tiene la suficiente fortaleza para, si se quiere seguir las voluntades técnicas o las voluntades más académicas, y obviamente en función de eso se van tomando decisiones. Trato de decirlo de la forma más elegante posible, pero son procesos que van pasando en todas las ciudades de Latinoamérica, digamos. Si bien Córdoba en los últimos 10 años presentó un proceso de extensión muy alto, preocupantemente alto, si vos ves, y en Córdoba se visibiliza porque es un ejido muy grande, pero en todas las ciudades donde no tiene un ejido grande, como por ejemplo Rosario, como por ejemplo Buenos Aires, Capital Federal, la extensión urbana, o Mendoza o Tucumán, la extensión urbana se va dando en las localidades vecinas. Entonces, evidentemente no es una cuestión local, digamos, de Córdoba o de alguna ciudad en particular, sino que son procesos que se vienen dando culturalmente. Entonces, contra esas fuerzas culturales difícilmente se pueda frenar si no hay una fuerte decisión política. Entonces, acá sí la política tiene que ser estratégica y tiene que ser clave. En ese sentido, a mí me parece que obviamente no es solo el intendente o el secretario que tiene que tomar decisiones, sino que justamente tiene que haber un apoyo, una moción de todas las fuerzas que construyen la sociedad y la ciudad. En este caso estamos en un ámbito fundamental para eso, que son los colegios profesionales, también las universidades, que muchas veces se quedan en sus claustros y no participan activamente de las políticas urbanas, y sí el actor privado seguramente siempre tiene los caminos más rápidos de llegada a la política. Pero bueno, es una pregunta que yo no te la puedo terminar de responder, digamos, sino que yo trabajo desde hace 10 años para que la ciudad sea más densa, sea más compleja, sea más compacta, sea más cohesionada, pero evidentemente hay procesos de transformación que se van dando. Y es en las periferias, quizá, donde esas transformaciones son más visibles. Cuando hablábamos hoy con Rocío, decíamos, bueno, hay muchas preguntas que están asociadas a los countries y a la extensión urbana y al periurbano, y la idea era hablar del área central, digamos, bueno, pero básicamente las crisis del área central se explican
estas formas de producción de periferia que estamos desarrollando. Tenemos a Marcela que quiere hacer una pregunta. Marcela. Sí, hola a todos, hola Alejandro. En relación a eso que acabas de decir, que dedicaste tu vida a esto de la ciudad compacta, la ciudad policéntrica, hoy el COVID pone en cuestión todas estas teorías, ¿no? Es como que también hay que reformular esto de ciudad compacta para que funcione, para que sea eficiente, para que los costos de urbanización, la especulación, esta cosa del consenso público y privado empiece a encauzarse y tengamos una ciudad sana, hay una movida importante, hay que repensarlo todo, me parece, ¿no? Realmente las bases y lo que aprendimos de urbanismo está hoy muy puesto en cuestión. ¿Qué cosas nuevas empezó en tu cabeza a funcionar? Es lo que dijo Rocío al principio, digamos, cuando hablamos de urbanismo podemos hablar de todo, o sea, de todos los problemas sociales, económicos, culturales se pueden traducir en el urbanismo. Sí, se vienen escuchando muchos discursos asociados, incluso interpretaciones de los medios de comunicación, vi notas y todo, donde se alienta la vida en el campo, la vida rural, como nueva forma de vida, es decir, como que el futuro está en el campo. Bueno, yo creo que eso es una idea que tiene por detrás otros intereses, digamos. En definitiva, el problema de las concentraciones urbanas son las concentraciones en espacios cerrados, digamos. Lo que no quita que no tengamos que vivir las ciudades aprovechando más el espacio público. Ustedes saben que el movimiento moderno, la arquitectura del movimiento moderno surge a partir de la tuberculosis, o sea, no hubo otra razón de ser. O sea, las fachadas con ventanas corridas, las superficies lisas y blancas, las plantas libres, el mobiliario racional, todo eso viene de un problema sanitario. Bueno, entonces hoy estamos en un momento de discutir la arquitectura. Vemos que los chicos, para que vuelvan a las clases, tienen que ir en aulas sin ventana o con ventanas abiertas. Bueno, esto hace un siglo pasó, y un grupo de arquitectos y arquitectas le dieron una respuesta que se llamó movimiento moderno. Bueno, hoy estamos en un momento donde hay que, quizás, como decís vos, repensar algunas cosas que tenemos construidas en nuestro imaginario, como esto de, bueno, las reuniones sociales o los grandes aglutinamientos de personas, o cómo consumimos la cultura en recitales y en teatros. Bueno, son todas unas prácticas que se tendrán que repensar, salvo que milagrosamente aparezca una vacuna que nos haga inmunes y solucione de una vez el problema. Sin embargo, es un tema que hay que tener en cuenta. Lo que sí, y en respuesta a tu pregunta, yo no creo que esto sea un momento para cuestionar la ciudad compacta o vivir en ciudades. O sea, mucha gente elige vivir en campos o elige vivir en localidades, pero siempre asociadas a una ciudad. Entonces no es cierto que la gente esté eligiendo vivir en áreas rurales. O paralelamente hay otra discusión, que es todo lo que se está planteando con las reformas agrarias y con otras ideas, que bueno, estamos en un ambiente muy movilizado por la pandemia, por las crisis, y que da lugar para múltiples ideas, y me parece que yo acá no vengo con la razón, sino que simplemente vengo a contar algunas cosas que me parecen bien y algunas experiencias, pero creo que entre todos se pueden debatir estas ideas y pensar cuál es la ciudad del futuro. Bien. Muy bueno, gracias. Gracias por los aportes. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna duda? En realidad hay varias preguntas que nos fueron mandando que durante la conversación, incluso con estos otros comentarios, están siendo como evacuados. Hay algunas preguntas también eso, ¿no? De la ciudad post-COVID, por ejemplo, se preguntó, bueno, ahí Alejandro también se están abordando con estos comentarios. El tema, sí, necesariamente, ¿no? Surgen por ahí un montón de otras cuestiones que tienen que ver con temas que como arquitectos y como ciudadanos, digamos, surgen, como dice Ale, el tema este, ¿no? De esa necesidad por ahí
querer saber el tema del periurbano, de las áreas cercanas a las ciudades rurales, las extensiones, las ideas que tienen que ver a lo mejor con estos debates, ¿no, Ale? Que se da siempre el tema de la ciudad compacta versus la ciudad difusa, eso que existe hasta en las charlas de café por ahí, ¿no? Entre los arquitectos, entre los colegas, y que por ahí a lo mejor no esté tan claro. De todos modos, creo que en tu charla hay un acento muy puesto en esta cuestión de las relaciones humanas, ¿no? De la cuestión humana, que es como muy posible de encontrar, o tal vez de lograr rescatar en los centros urbanos ya consolidados, ¿no? Entendiendo que hay que revitalizarlos y tratando de ver que son oportunidades, ¿no? En las ciudades donde vemos problemas, probablemente hay que pensarlo en vez de problemas, que es una oportunidad para solucionar algo. Me hacía un poco esa idea cuando hablabas de las áreas que tienen que ver con el ferrocarril, o que tienen que ver con áreas obsoletas, industriales, que ya a lo mejor no cumplen la función que antes eran, se convierten como en problemas para la ciudad. Y la verdad es que lo que nos cuesta por ahí es a lo mejor eso, darle vuelta a la mirada y encontrarles la oportunidad, ¿no? De transformación. Sí, yo creo que la mejor forma de saber qué hacer con un área es ponerlo a discusión de la sociedad y en particular de las matrículas profesionales. Este es el camino como más eficiente, porque es como que el que menor recursos insume y el que mayor riqueza en ideas puede producir. Sin embargo, a partir de ahí viene un camino de gestión, que si no se encuentran los mecanismos, yo en tesis veo siempre proyectos académicos que, bueno, dicen, vamos a tomar este predio y vamos a hacer un centro cultural y vamos a hacer un espacio público, y sí, bueno, pero ¿quién lo paga eso? ¿Quién lo sostiene? ¿De quién es la tierra? Bueno, entonces a partir de esta posibilidad de concertar con el privado, bueno, van surgiendo cargas y beneficios. O sea, yo puedo pensar en la recuperación de un área industrial abandonada a partir de la concertación con algún actor privado, o la concertación con alguna cooperativa, o con algún orden institucional, alguna jurisdicción del Estado mayor, como para decir, bueno, viene el gobierno provincial, viene el gobierno nacional, me da una mano, me da un crédito, puedo gestionar con Procrear, puedo gestionar un crédito internacional. Bueno, básicamente, si no hay capacidad de gestión, como siempre se dice en urbanismo, los planes van a quedar guardados en la biblioteca. Sí, y decisión política sobre todo, ¿no? Gestión que, antes que nada, creo que debe ser acompañada por una gran decisión política, ¿no? Sí, pero también las decisiones políticas son fácilmente orientables, digamos, por la sociedad. Básicamente, Distrito Abasto surgió a partir de una reunión entre unos empresarios y unos jóvenes emprendedores que querían desarrollar un proyecto y que necesitaban la ayuda del Estado. Entonces, bueno, se empezó a hablar, se sacaron una nota del diario y eso instaló el tema en la opinión pública, y a partir de eso se empezaron a hacer una serie de reuniones y surgió un plan, o sea, con cierta capacidad técnica, cierta decisión política, pero también con el apoyo de la sociedad organizada, en este caso de este grupo de jóvenes emprendedores. Obviamente que hay actores que tienen más voz que otros. Sí. Como decía Santiago recién, viene Docta o viene Edisur o viene algún desarrollista y se siente y almuerza con el intendente directamente. O a lo mejor un constructor o alguien que quiere hacer un proyecto está en la ventanilla de obras privadas renegando que no lo atienden, que le observan los planos. Entonces, bueno, hay también como una cuestión cultural con la que hay que luchar, pero me parece que en la medida en que haya instalación de temas en la sociedad por parte justamente de la sociedad, en la opinión pública, bueno, ahí los proyectos tienen más futuro. Muy bueno, sí. Ahí tenemos consultas. Mariela y después Lucy, no sé si querías preguntar. Si quieren vamos con Mariela y después Lucy.
Yo creo que ahí cuando vos decís los actores de la sociedad, ahí nosotros como colegio de arquitectos, como urbanistas que somos, como los profesionales, los ingenieros, todos que hacemos ciudad en el día a día, tenemos que tratar de implementar siempre el urbanismo y hacer que la sociedad lo conozca el urbanismo, porque hay mucha gente de la sociedad que no sabe lo que es el urbanismo. Y de hecho, hay concejales, políticos que llegan a un título, a un poder político, que no tienen estas bases, digamos, del urbanismo y de que pueden obtener una mejor ciudad si lo hacen uso. Y es como que nosotros, yo creo que todos los profesionales que estamos en esto, siempre fallamos en eso. No respetamos el urbanismo, no lo hacemos conocer a la sociedad. Esa es mi opinión. Gracias, María. Una vez escuché una disertación de una urbanista brasilera que decía: yo soy arquitecta, tengo una maestría en urbanismo y soy doctora en urbanismo, por eso puedo hablar de urbanismo. Pero también puedo hablar de quién es el técnico de la selección, como cualquiera puede hablar de la ciudad. Entonces, básicamente el urbanismo es una disciplina que sumamente cualquiera puede hablar. O sea, no hace falta tener una formación específica porque el urbanismo lo hacemos todos los días. Desde poner una tapia en mi jardín donde no se podía, desde estacionar el auto en contramano, desde podar el árbol de frente a mi casa. O sea, ahí estoy impactando contra la propia ciudad. Entonces, siempre nosotros en la cátedra decimos, estaría bueno que el urbanismo se enseñe en las escuelas, como para que desde niños, desde chicos, los niños y las niñas aprendan a amar a la ciudad, digamos, aprendan a querer a la ciudad y a no hacerle daño. Esto a los italianos, por ejemplo, no se les podemos discutir. Digamos, a alguien que se le ocurre demoler un edificio en Italia, lo meten preso directamente. Acá, demoliendo los fines de semana casas históricas y al otro día estaban construyendo un edificio. Entonces también tiene que ver con el reconocimiento y el amor por la ciudad y por el lugar. Esto se llama la topofilia, digamos, este amor por el lugar. Y muchas veces eso también se tiene que instalar, así como el cuidado del ambiente que está en las escuelas y que los chicos tienen otra cabeza y otra mentalidad respecto al cuidado del ambiente. Bueno, el cuidado por la ciudad y la cultura urbana también debería estar inculcada. Una vez fui con mi hija a unas clases de música con una amiguita que vivía en un country. Cuando salen de la salita de música, la niña cruza la calle como si estuviera en su casa y era una calle donde pasaban colectivos. Y evidentemente no conocía que había calles donde pasaban autos, porque vivían en el country. Entonces, bueno, ese imaginario que también es instalado por la sociedad, bueno, de alguna forma hay que tratar de construirlo. Seguro. Lucy, vamos con vos. Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo había hecho una pregunta por escrito, pero que está ampliamente contestada por tu excelente conferencia, me encantó. Mi pregunta tenía que ver con las peatonales, pero ya lo explicitaste ampliamente. Por otro lado, nosotros hemos hecho muchísimo trabajo en cuanto a poder implementar una política participativa, te digo desde el colegio, y hemos tenido muchos logros, pero a la hora de tomar las decisiones políticas, y yo desde que estoy en este tema del urbanismo, que hace muchísimos años, siempre he tenido el mismo problema. O sea, las decisiones políticas van por un lado y las ideas urbanísticas van por otro. Nunca se puede conjugar, pero también tenemos que tener presente que los arquitectos también somos protagonistas de esto. Primero, hay muy pocos arquitectos que militen en los partidos políticos, escasísimos. Cosa de poder tener cómo se cambian las cosas desde una idea de participación en la política. Segundo, las cosas que criticamos, nosotros que se hacen desde los planes urbanos hasta los beneficios de esta última intervención que se comentó acá, que comentó Marité, Cristina Oro, también la hacen arquitectos, o sea, de la oficina técnica de la municipalidad, pero la hacen arquitectos. Toda esa demolición de edificios que vos comentaste, que acá fue brutal, porque acá el efecto Sohan hace unos años atrás,
fue impactante. O sea, vas a ver cantidad de edificios de 4 pisos. ¿Por qué 4 pisos? Porque no se exigía ascensor en ese momento, porque la fundación no era fundación especial. Entonces, bueno, edificios de 4 pisos, y se demolían las casas en los fines de semana para construir otras. O sea que acá, de esos 500 edificios que había catalogados hace unos años atrás, no queda nada, te diría, muy pocos quedan. Todo eso se hizo de esa manera, pero de esa manera que se hizo también participaron arquitectos. Porque el tipo demolió, hizo un edificio de 4 pisos, naturalmente. Y en ese edificio de 4 pisos hubo la intervención de un arquitecto. Entonces, fíjate vos, esta contradicción permanente, que yo personalmente he tenido grandes discusiones y grandes dolores en esto, ¿no? Porque yo también he militado activamente en política y nunca he podido conseguir nada. O sea, sí, en discurso, pero en los hechos concretos, nada. Entonces, ¿cómo nosotros también nos hacemos responsables como arquitectos de cómo nosotros trasladamos nuestras ideas y cómo ejecutamos esas ideas en nuestra actividad profesional cotidiana? Creo que, porque si no, viste, somos como la mamá, que el chico se porta mal y la culpa la tiene el amigo. Entonces nosotros también, ¿no? O sea, su urbanismo, la culpa la tiene el gobierno, o el otro gobierno, o el otro, no importa cuál gobierno. La cosa es que han pasado 20 gobiernos y con todos ha sido igual. Entonces algo estructural está fallando. Y en eso tenemos que meternos todos a participar. Por ejemplo, de que a la dirigencia política se le obliga a tener definiciones respecto del urbanismo de la ciudad, pero definiciones en serio, ¿no? Que te digan hoy una cosita y mañana la otra. No sé, estoy tirando ideas, producto de una experiencia, y que no he podido resolver, ni sé cómo resolverla. Pero me parece que es más de fondo, más estructural, y que, bueno, suerte que en Córdoba se pudo resolver esto en el centro, y gracias a que, como había pandemia, las grandes corporaciones, intereses económicos fuertes, no pudieron participar. ¿Te das cuenta? Porque realmente es así, se pudo hacer por esta situación especial, si no, imagínate. Entonces me parece que hay un llamado al compromiso, no solo de los arquitectos, sino de todas las profesiones que participan en la cuestión urbana, a ver cómo entre todos podemos cambiar esto. Porque se ve que todos los ensayos que hemos hecho, y mucha gente lo hemos hecho, ¿no? Y muchos hemos echado para adelante, pero no lo hemos logrado. Esa es la realidad. Entonces habrá que repensar esta forma. Desde la facultad vos estás enseñando a los que se van formando y van saliendo, no sé, pero tenemos que pensar en un futuro de cómo logramos esta síntesis entre lo urbano y lo político. Respecto a eso, a mí siempre me pasa que cuando voy a hablar de algún lado, bueno, empieza la ronda de catarsis, digamos, de frustraciones y siempre, porque es así, porque es bastante frustrante en muchos sentidos el urbanismo, porque si yo hago un proyecto, después a los 2 años ya lo tengo terminado, lo veo, le saco fotos, en cambio cuando yo hago urbanismo, a lo mejor en 20 años veo el resultado. Entonces, evidentemente hay mucho de fe, digamos, en esto, pero para mí el mayor valor es el de la producción intelectual. La producción intelectual es algo que nunca se pierde. O sea, si ustedes hacen un workshop, si hacen un taller, si hacen un seminario, si hacen unos encuentros y no pasa nada, por lo menos eso queda. Alguno de los que participaron ahí, algunos de los chicos que eran dibujantes en ese momento, que eran recién recibidos, algún día puede llegar a un cargo público y las ideas no se mueren, digamos. Entonces, muchas de las ideas que hoy se ven materializadas en las ciudades fueron ideas pensadas hace 30 años. Cuando hablamos de el éxito de la supermanzana de Barcelona, Salvador Rueda la pensó hace 37 años a esa idea. Es un hombre que está cerca del retiro y recién ve cómo su idea, una persona que venía de fuera del urbanismo, que es biólogo, toma el protagonismo y es exitosa. Puerto Madero se ideó hace 30 años y ahora se está, y en estos 30 años se fue construyendo, o sea que evidentemente lo último que podemos perder es la esperanza en el urbanismo, pero fundamentalmente desde nuestra posición técnica, lo que nunca hay que dejar de hacer es proponer, es hacer propuestas. Y me parece que como parte pensante de la sociedad,
los profesionales y los intelectuales tenemos esa función, tenemos la obligación de siempre estar pensando una ciudad mejor. Podrá llegar el año que viene, podremos tener suerte de cruzarnos con algún político interesado, pero hasta que eso pase tenemos que estar trabajando. Muy bueno, gracias. Excelente. Ahí está, muy bueno, sí. Ahí, Pucho, tenemos nuestro colega Pucho que quiere hacer una pregunta. Hola Alejandro, hola a todos. Gracias Alejandro, hace mucho que no escuchaba hablar de urbanismo con tanta seriedad, a pesar de que estoy acostumbrado a la mesa de planificación, a Lucía, a Daniel, a Rita y otros más. Probablemente esta pregunta la hayan hecho, pero me ha llegado visita y entonces alguna parte de la charla me la he perdido. La pregunta que me parece que nos llena de preguntas en la cabeza, nos llena de signo de interrogación en la cabeza, es cuál va a ser la arquitectura o cómo pensamos la arquitectura y el urbanismo del post-COVID. Algún día va a ocurrir el post-COVID, no le tengamos tanto miedo, cuidémonos, pero algún impacto fuerte va a tener en la arquitectura y en el urbanismo también. Por ejemplo, uno ya está notando que la gente necesita, por lo menos en los centros de las ciudades, más espacios verdes, por ejemplo. Más allá de la necesidad de espacios verdes por otras razones. Estas razones nuevas van a traer cambios, la nueva normalidad va a traer cambios en la arquitectura y el urbanismo como fundamental. Para citar un ejemplo que escuchaba a unos urbanistas mexicanos y otros de Buenos Aires, que decían que en algunos lugares como Río Cuarto, que es muy ventoso, tener balcones en un piso quinto, sexto, no es para aprovecharlo, es una cuestión formal, que no lo vamos a aprovechar casi nunca porque hay un lugar de mucho viento. Bueno, ahora están planteándose que los balcones, en Italia se demostró que los balcones son interesantísimos como herramientas para estar afuera con una cierta seguridad. Entonces la pregunta es esa, ¿cómo ves vos el cambio, la nueva normalidad de la arquitectura y en particular en tu tema específico de urbanismo? Gracias Alejandro y gracias a todos. Bueno, sí, justamente un poco de eso trataba la charla, es decir, si necesitamos más espacios abiertos, ¿de dónde los sacamos? O sea, si las ciudades ya están construidas, si las ciudades no fueron pensadas con este enfoque de una necesidad de distanciamiento social, bueno, ¿cómo ganamos ese espacio? Y un poco todas las ideas que están dando vueltas sobre ocupar las calles y sobre el ganar la calle y desarrollar actividades sociales en el espacio del automóvil, me parece que es un camino. Obviamente que eso tiene que ser pensado, tiene que ser estudiado, hay toda una ingeniería por detrás para que obviamente esto no tenga impacto en el funcionamiento de las ciudades, pero seguramente las oportunidades de desarrollar nuestras actividades sociales, culturales, económicas dentro de la ciudad va a tomar el espacio abierto con otro protagonismo. Y no necesariamente hablar de parques. A lo mejor el espacio público del futuro no es un parque. A lo mejor el espacio público del futuro es una calle que en lugar de tener 10 metros para el auto, tiene 3 metros para el auto y 7 metros para las personas. O a lo mejor la forma de resolver los espacios verdes y todo, como decís vos, es dentro de los edificios, en las terrazas. A lo mejor las terrazas verdes toman otro funcionamiento, los balcones, qué sé yo. Como decía antes, el movimiento moderno surge a partir de una enfermedad y de una crisis producida por la tuberculosis, además de la guerra y además de todo eso. Y muchas de las respuestas arquitectónicas y morfológicas y tipológicas que dio el movimiento moderno obedecían a la necesidad de recuperarse de una enfermedad o de un problema sanitario. Bueno, ahora me parece que todos tenemos que pensar cómo salimos de esto, cómo retomamos la normalidad de nuestras vidas. Exacto, así es. Ale, bueno, como para ir cerrando, te quiero contar que en la parte de comentarios hay muchísimos agradecimientos, muchísima gente que está muy contenta con la charla. Tenemos un comentario de una colega, Cristina Oro, que dice: lamento el abismo que existe en el estudio y análisis de la ciudad de Córdoba comparado con nuestra ciudad, Río Cuarto,
donde existe la intención de participar desde grupos de colegio de arquitectos, pero cuando se toman decisiones y se acciona, la comunidad profesional no tiene participación. Bueno, esto tiene que ver, sí, un poco con lo que hablábamos, ¿no? Algunas frustraciones, un poco el aporte de Lucy, frustraciones que un poco en comunidad al final nos van uniendo, más que logro frustraciones, pero rescato mucho tu mensaje positivo de recién, que creo que un poco también tiene que ver con eso, ¿no? De que nunca claudicar y seguir trabajando. Sí, Nora. Sí, yo quería rescatar un poco lo que decía Lucy, unir un poco con la idea más educativa, formativa que planteaba Alejandro, porque, por ejemplo, desde la academia, porque mi ámbito de trabajo es ese, una de las cosas que sucede muchas veces, y con esto no quiero, ni tengo por qué señalar a nadie, pero muchas veces existe una incoherencia entre todas estas teorías y las cosas que se plantean y lo que realmente el profesional hace, como decía Lucy, en su vida cotidiana, las decisiones que toma. Eso por un lado. Entonces me parece bien lo que decía Alejandro. Claro, cuando uno ve, anoche me sucedió de estar viendo un film en cine argentino, un canal de cable, y que realmente había tomado lo peor de lo peor de lo peor de no sé qué ciudad, debe haber sido Buenos Aires, realmente de las periferias más anodinas, donde de todo el film se trató de las bajezas más grandes a las que podían caer las personas, desde niños hasta madres, esposos, jóvenes, y el film era casi mudo, digamos, pero estaba tremendamente centrado en el medio ambiente en el cual vivían esas personas, y que eran esas periferias de estos barrios sin servicios, sin espacios públicos, llenos de basurales, de gente hacinada, y muchos de ellos eran planes de vivienda que no me cabe en duda que eran de los años 80, por los colores con los que estaban pintados y demás. Entonces, pienso justamente un poco en esta cosa de que en la academia es haciendo y diciendo, tendríamos que ver un poco cómo se plantea esto de la ética entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Y por otro lado, me parece importante la visión de Alejandro, porque lamentablemente el que nace en un lugar que no tiene unidad, que no tiene aire, que no tiene verde, que no tiene el mínimo de espacios para respirar y para las burbujas ambientales de cada uno y demás, ese ser humano que crece en esa realidad, mal puede exigir después también como ciudadano. Es decir, esto de lo educativo formativo desde pequeño me parece importantísimo, y desde ya que podría ser una cuestión a plantearse que sea introducido al menos mínimamente en lo que es la formación de los niños, ¿no? Desde las escuelas. Justamente él comparaba con otras culturas donde esto no podría suceder. Esto no podría suceder en Europa del Norte, no podría suceder en Italia, no sé, en algunos lugares inclusive hasta de Estados Unidos. De manera de que me parece muy importante esa parte, Alejandro, y te agradezco. Hay un trabajo muy interesante de Montañola que se llama La arquitectura y los niños, y también la apropiación de la ciudad por los niños. Podríamos desde el colegio juntarnos y hacer algo y proponerlo en las escuelas. No sé, si le sugiero a Rocío que organice, yo puedo participar en eso. Me gusta mucho trabajar con chicos y podemos hacer algo aunque sea no tan ambicioso, pero empezar con algo, porque yo me acuerdo cuando mis chicos iban al primario, los sacaban y le hacían conocer la ciudad. A los chicos de ahora no los sacan, no saben los nombres de las calles, era un poco lo que decía Alejandro, si bien los chicos no viven en country, muchos, pero no conocen los nombres de las ciudades, y bueno, y un poco para identificarnos con la ciudad y para
para que los chicos aprendan a cuidar y haciéndole comparación de cómo se instaló también el cuidado del medio ambiente a través de los niños, ¿no? Es decir, los niños también fueron educadores de sus mayores. Entonces, en esto también pienso que puede ser útil lo que podamos hacer entre todos, ¿no? Bueno, gracias Marité por el aporte, sí, seguro. Bueno, me parece muy bien. Sí, sí. Es buenísimo. Muy buen proyecto eso. Bien. Buenísimo. Bueno, yo pienso que ya para ir cerrando, son casi las 9 de la noche. Para no abusar de Alejandro y de todos, por supuesto, los presentes, creo que todos nos hemos enganchado un montón con los temas. Súper interesante para repetirlo, para seguir viendo otros temas más, seguro, para quienes por ahí nos quedamos con ganas de ahondar más en estos temas más que engloban, ¿no es cierto?, el urbanismo y nos apasionan, la verdad. Te agradezco muchísimo en nombre de todo el colegio, Alejandro, ha sido un placer tenerte y el urbanismo, y bueno, lógico que invitado como siempre, cuando quieras por acá, con muchísimo gusto. Y gracias a todos los que participaron, que ya tenemos a varias bajas, pero han sido un montón, así que enormemente agradecidos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y nos vemos en cualquier momento. Gracias. Gracias al Colegio de Arquitectos de Río Cuarto, che. Y cualquier actividad que planteen, vamos a estar presentes, ¿eh? Buenísimo, muchas gracias. Chau Lucy, chau a todos. Raúl, Ale, felicitaciones a todos, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias, Ale. Muy bueno. Gracias a ustedes. Bueno, quien hizo el súper favor y nos salvó con la grabación, bueno, mil agradecimientos. Bueno, y bueno, nos puede escribir, poner en contacto con alguno de nosotros para subir esta charla a YouTube. Muchísimas gracias. Gracias, chau. Virginia. Gracias, chau. Gracias, Nora, gracias a todos los que aportaron. Chau a todos. Gracias. Chau. Chao. Chau a todos.